Autoridad espiritual, capítulo 14. El carácter de las autoridades delegadas, la benignidad. La primera reacción de Moisés para con la rebelión: postrarse sobre su rostro. No puede haber rebelión más grave por parte de los israelitas que la que se registra en Números capítulo 16. El líder de ella fue Coré, hijo de Leví, asociado con Dotán y Abirán, hijos de Rubén, y apoyado por 250 príncipes de la congregación. Todos estos se juntaron y con palabras injuriosas atacaron a Moisés y a Aarón. Versículo 3. La calumnia que se registra en Números 12 fue solo de parte de Aarón y de María, y aún entonces estaba más escondida. Pero en este caso la rebelión era algo colectivo y el ataque a Moisés y Aarón era franco y directo. Así que en esta situación prestemos especial atención a las dos preguntas siguientes. 1. ¿Cuál fue el estado de ánimo y actitud de Moisés? Y 2. ¿Cómo reaccionó Moisés frente a la crisis? ¿Cómo contestó a los rebeldes? La primera reacción de Moisés fue que se postró sobre su rostro. Versículo 4. Esta es ciertamente la actitud que debiera tener todo siervo de Dios. La gente estaba agitada y eran muchos los que hablaban, pero únicamente Moisés se postró en tierra. Aquí nos vemos nuevamente confrontados por uno que conoce la autoridad. Siendo verdaderamente benévolo, carecía de todo sentimiento personal. No se defendió ni se agitó. Lo primero que hizo fue postrarse sobre su rostro. Luego les dijo: Jehová mostrará quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará a sí. Versículo 5. No era necesario disputar. Moisés no se atrevió a decir nada a favor de sí mismo, porque sabía que el Señor mostraría quién era suyo. Sería mejor dejar que Dios hiciera la clasificación. Moisés tenía fe y por eso se atrevió a confiarle todo a Dios. Al día siguiente, el Señor daría su veredicto cuando todos vinieran ante él con el incienso. Las palabras de Moisés fueron suaves, pero de peso. Esto os baste, hijos de Leví. Fue el suspiro de un anciano que conocía bien a Dios. Versículo 7. Exhortación y restauración. Moisés exhortó a Coré con palabras, procurando restaurarlo. Conocía la gravedad de esta situación y estaba realmente preocupado por los rebeldes. No solo suspiró, sino que también los exhortó, diciéndoles: Oíd ahora, hijos de Leví. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Versículos 8 al 11. La exhortación no es una expresión de señorío, antes revela mansedumbre. Quien persuade en respuesta a un ataque es de veras una persona mansa, pero quien permite que la gente esté en el error sin mostrar ninguna intención de restaurarla, demuestra que su corazón es duro. El no exhortar en semejante ocasión se debería a la falta de humildad, y evidentemente sugeriría orgullo. Moisés estuvo dispuesto a exhortar cuando lo atacaron, y luego les dio a sus detractores toda una noche para que se arrepintieran. Moisés trató con los rebeldes en forma separada. Primero trató con Coré, el levita, luego con Datán y Abiram. A estos últimos los envió a llamar con alguien, pero ellos se negaron a venir, indicando claramente que no querían saber nada con Moisés. Versículo 12. En la acción de Moisés podemos ver que los que representan la autoridad procuran la restauración, no la división, aún después de ser rechazados.
Estos hombres rebeldes acusaron a Moisés de haberlos sacado de una tierra que destilaba leche y miel. Versículo 13. Qué absurda era la acusación. Ya se habían olvidado de que en vez de tener leche y miel, en Egipto los habían obligado a hacer ladrillos y a veces hasta sin el suministro de paja. Estos rebeldes no eran diferentes de los 10 espías que, luego de ver claramente la abundancia de Canaán, se negaron a entrar en la tierra y hasta culparon a Moisés de ella. Su rebelión había llegado al extremo. No quedaba más que el juicio. Por eso Moisés se enojó en gran manera y acudió al Señor para que diera una prueba decisiva de su autoridad. Versículo 15. Dios procedió a juzgar. Esto significaba que consumiría no solamente a Coré, que era el principal instigador, sino también a la congregación que lo seguía. Pero Moisés se postró sobre su rostro e imploró por la congregación. Versículo 22. Dios contestó su oración y perdonó a la congregación, pero les ordenó que se apartaran de las tiendas de los impíos. Luego juzgó a Coré, a Datán y a Abiram. Sin espíritu juzgador. Mientras Dios se preparaba para dictar sentencia a los rebeldes, Moisés le decía claramente a la congregación: Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas. No las hice por mi propia voluntad. Versículo 28. En cuanto a sus propios sentimientos, no tenía ninguna intención de juzgar a nadie que se rebelara contra él. Él mismo demostró que era el verdadero siervo de Dios cuando insistió en que esta gente no había pecado contra él sino contra Dios. Aprendamos a llegar al espíritu de un hombre. Vemos que en Moisés no había ni la más leve intención de juzgar. Él actuó en obediencia a Dios porque era siervo suyo. No tenía ningún sentimiento personal, salvo el de que había pecado contra Dios. Además les explicó que el Señor les probaría esto creando algo nuevo. Versículo 30. Así Dios ejecutó un gran juicio para establecer la autoridad de Moisés. 3 familias fueron destruidas y 250 príncipes de la congregación perecieron quemados. Versículos del 27 al 35. El camino de los rebeldes conduce al Seol. La rebelión y la muerte se juntan. La autoridad es algo que Dios establece, así que todos los que ofenden a sus autoridades establecidas desprecian a Dios. Pero en Moisés hallamos a una autoridad delegada que no tenía opinión propia ni espíritu juzgador. Intercesión y expiación. Aunque toda la congregación de Israel estaba presente cuando se abrió la tierra y tragó a las familias rebeldes, aunque huyeron aterrorizados, su temor era solamente temor del castigo, en ningún sentido temor de Dios. No comprendieron a Moisés, sus corazones permanecieron insensibles. Así que luego de pensarlo toda una noche, ellos también se rebelaron el mismo día siguiente. Versículo 41. A menos que uno haya tenido un encuentro con la gracia de Dios, su condición interior permanece igual. Toda la congregación murmuró contra Moisés y Aarón, declarando: Vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Versículo 41. Observemos ahora todo el relato de cómo respondieron estas autoridades delegadas a tal reacción contra ellos. Humanamente hablando, Moisés debería estar muy enojado con el ataque de estos hombres. Evidentemente lo que se había hecho era obra de Dios. ¿Por qué tenían que murmurar contra él? ¿Por qué no murmuraban contra Dios en vez de volverse contra su autoridad delegada? Pero la reacción de Dios vino más pronto que la de Moisés y Aarón. He aquí, la nube cubrió el tabernáculo y apareció la gloria del Señor. Versículo 42. Dios venía a juzgar a la congregación, así que les dijo a Moisés y a Aarón que se apartaran de en medio del pueblo. Era como si Dios les dijera a Moisés y Aarón: vuestra oración de ayer fue un error. Hoy voy a aniquilar a toda la congregación. No obstante, Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros por tercera vez.
Versículo 45. El sentido espiritual de Moisés era tan profundo que supo de inmediato que este problema no se podría resolver solamente con oración. El pecado del día anterior no se había extendido tanto como el de hoy. Rápidamente le dijo a Aarón que tomara su incensario, fuera a la congregación e hiciera expiación por ellos. Versículo 46. Indudablemente Moisés era idóneo para ser autoridad delegada. Sabía qué trágicas consecuencias podía recaer sobre el pueblo de Israel y todavía esperaba que Dios tuviera misericordia para perdonar. Su corazón estaba lleno de amor y compasión, anhelos que hay en quien conoce verdaderamente a Dios. Moisés no era sacerdote, por eso le pidió a Aarón que hiciera prontamente expiación por el pueblo. Aquí se ofrecía intercesión más expiación. La mortandad ya había comenzado entre el pueblo. Aarón se puso esta vez entre los muertos y los vivos, con el resultado de que cesó la mortandad. Los que murieron en esta ocasión fueron 14,700. Versículo 49. Si Moisés y Aarón no hubieran estado tan alertas, seguramente habrían muerto muchos más. La gracia expiatoria que se veía en Moisés era asombrosamente semejante a la que se veía en su Señor. Cuidaba del pueblo de Dios y se sentía responsable tanto de los obedientes como de los rebeldes. Una persona que solo cuida de sí misma y que frecuentemente se queja de la responsabilidad que le cabe por otros no sirve para representar la autoridad. La forma en que uno reacciona demuestra la clase de persona que es. Muchos piensan solamente en guardar las apariencias y son sumamente susceptibles a las críticas de otros. Todos sus pensamientos son egocéntricos. Moisés, sin embargo, era fiel en toda la casa de Dios. Era posible que si el pueblo hubiera sufrido, Moisés habría sentido satisfacción carnal, pero en tal caso no habría sido un siervo fiel. Un siervo fiel, aunque sea personalmente rechazado y despreciado, llevará las cargas de los demás. Los israelitas se rebelaron contra Moisés, pero él intercedió por sus pecados. Se opusieron a él y lo rechazaron, pero todavía intercedió por ellos. Si solo cuidamos de nuestros propios sentimientos, no podremos interceder por los problemas de los hijos de Dios. Confesemos, por tanto, nuestro pecado, reconociendo que somos demasiado pequeños y demasiado duros. Dios desea que tengamos gracia. Permitamos que Dios juzgue en todas las cosas. El ser benignos con los demás es la característica de todos los que están en autoridad.